días, hermanos. Buenos días. Se escucha con claridad hasta atrás. Es una alegría, como siempre, estar aquí para que estudiemos juntos la palabra del Señor. ¿Todos tienen su liturgia? Si alguien no tiene su liturgia o no está cerca de alguien que tenga una, puede levantar su mano y seguramente algún hermano le prestará la de él. Nuestro texto para hoy está en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Hermanos, leemos la palabra del Señor, oramos y luego oramos con nuestra liturgia. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Leo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos míos, esta es la palabra del Señor. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Puede tomar su asiento. Padre Rey, inclinamos nuestros corazones en esta mañana, Señor, necesitados de tu misericordia, de tu poder, de tu paz. Espíritu Santo, solo tú puedes transformar nuestras vidas, Señor. Solo tú puedes usar tu palabra, Señor, y cambiar el corazón. Eres tú el único que puede destruir las obras del diablo, Señor. Por eso invocamos tu poder, Señor, y tu gran nombre, Señor Jesús. Tú eres la cabeza de la iglesia te necesita, Señor. Esperamos en tus misericordias para esta congregación, Señor. Que tu palabra corra entre nosotros y que tu gran nombre sea honrado. Amén. Hermanos, oramos juntos con nuestra oración. Guíanos con tu palabra. Ilumina nuestros corazones de tal manera que no reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que no le obedezcamos en sus concupiscencias. Danos la fuerza en el poder de tu gracia, para que tampoco presentemos nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que nos presentemos a Dios como vivos de entre los muertos y nuestros miembros como instrumentos de justicia. La semana pasada empezamos una serie que se llama La Santidad, y en nuestro primer sermón vimos muchas cosas bajo el tema la naturaleza de la santificación. La naturaleza de la santificación. He titulado a mi sermón para hoy una radiografía de la santidad. Una radiografía de la santidad. Porque nosotros vimos en la clase pasada qué es en realidad la santificación, ¿verdad? A nivel teológico, ¿qué es lo que la elección, dónde termina la elección? ¿Cuál es la diferencia entre justificación y santificación? ¿A qué es lo que Cristo nos ha llamado? Pero lo que haremos hoy será ver cómo luce esa santidad en la práctica, en una persona. Y para eso, en ocasiones cuando no podemos ver con claridad lo que está pasando, por lo general los médicos recurren a una radiografía, ¿verdad? La radiografía permite ver por dentro lo que está sucediendo que a simple vista nosotros no podemos ver. Y lo que haremos en nuestro recorrido hoy será examinar de manera práctica qué es la verdadera santidad y cuál es el asunto de por qué esto es tan importante para nosotros. En nuestro texto principal dice: seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, ese texto significa lo que significa, ¿verdad? Que sin santidad nadie verá al Señor. En el contexto de nuestro pasaje, el autor de Hebreos, en el contexto más amplio, nos ha estado hablando de la superioridad de Cristo desde muchos ángulos.
Cristo es superior a los ángeles. El sacerdocio de Cristo es superior al de Aarón, porque es según el orden de Melquisedec. El nuevo pacto es superior al antiguo pacto. Y él ha estado mostrando estas maravillas sobre Cristo, precisamente porque en el contexto del autor, al parecer, muchas personas quieren volverse nuevamente de la fe, de la salvación por la fe en Cristo, a los rudimentos de la ley. Con muchas exhortaciones, luego de esa disertación teológica hasta el capítulo 10, en el capítulo 11, él nos presenta ese capítulo famoso que nosotros conocemos como los héroes de la fe, ¿verdad? Por la fe Abraham, por la fe Isaac. Y lo que hace él al mostrarnos este andar por fe de los sacrificios que estos hombres tomaron, es decirnos luego en el capítulo 12, ¿verdad? Que nosotros estamos delante de esa gran nube de testigos que ya recorrieron el camino. Y en el capítulo 12, de manera práctica, que son sus exhortaciones finales, él nos llama a nosotros a apartarnos del pecado. Él dice, ustedes que corren, ¿verdad? Estoy parafraseando, despójense del peso del pecado que los asedia, para que puedan correr bien. Luego dice que nadie se moleste por la disciplina del Señor, porque el Señor al que ama disciplina. Él considera que aquellos que viven en el pacto de Dios están llamados a vivir en santidad. Esa es la exhortación final del autor. ¿Y por qué haces esta aclaración? Porque la apostasía en sus días, al parecer, es una lucha con la gente que está alrededor. Muchas personas se están desertando y él entonces cita como ilustración, después de nuestro pasaje, el caso de Esaú. Esaú estaba en el pacto, ¿verdad? Visiblemente, pero Esaú menospreció su llamado dentro del pacto y vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Y él pone la ilustración de Esaú como alguien que no vivió a la altura de la santidad que Dios demanda. Nosotros, especialmente la iglesia reformada, a veces luchamos con textos como este. Hacemos recovecos teológicos para que no signifiquen lo que significan, pero lo que el texto significa es lo que dice. Hermanos, que sin santidad nadie verá al Señor. Que aquellos a quienes Cristo ha llamado, a quienes ha depositado estas gloriosas gracias, toda esta riqueza de la gloria de Dios, se espera de ellos que respondan a su llamado al pacto con santidad. ¿Vale la pena hacernos la pregunta en esta mañana? ¿Somos santos? Si la respuesta es sí, ¿veremos al Señor? Esta pregunta nunca está fuera de lugar. En las Escrituras se nos hace saber que hay tiempo para todo, tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para abrazar, tiempo para abstenerse de abrazar. Y para nuestra iglesia ha llegado el tiempo de meditar en estas cosas. Hemos meditado bastante en las misericordias, hemos meditado bastante en las promesas, pero también es tiempo de meditar en estas cosas y preguntarnos, ¿somos santos? Hermanos, la pregunta es para todos en este salón, sin importar rangos ni condiciones. Algunos son pudientes y otros son pobres. Algunos son eruditos, otros son más ignorantes. Algunos son amos, otros son sirvientes en esta sala, pero no existe un rango ni condición en la que el hombre no debiera ser santo. Entonces vale la pregunta, ¿somos santos? Hermanos, yo pido que me presten atención esta mañana porque se trata de cómo se encuentra la relación de nuestras almas con Dios. Yo sé que en nuestro mundo, las tareas que tenemos semana tras semana, quizás incluso un día como hoy, hay tantos planes que esa vida ajetreada no nos permite sentarnos y pensar cómo está nuestra relación con Dios. Así que estemos quietos durante unos minutos y consideremos esta cuestión de la santidad. Es una cosa seria oír a la palabra de Dios decir que sin santidad nadie verá al Señor. La verdadera santidad en ocasiones se confunde porque es tomada por partes. A veces pensamos que es solo conocimiento, pero conocimiento tenía Balaam, que es de quien leímos ahorita. A veces pensamos que es solo una profesión externa de fe, pero Judas Iscariote tenía una profesión externa.
A veces pensamos que la santidad es realizar muchas obras sociales, pero Herodes hacía muchas obras en sus días. A veces pensamos que es solo conducta de moralidad y respetabilidad exterior, pero el joven rico tenía estas cosas. A veces pensamos que ser santo es solo andar en compañía de gente piadosa, pero Joab, Jesse y Demas tenían compañía de gente piadosa, sin embargo, ninguno de estos personajes eran santos. ¿Qué es entonces la verdadera santidad práctica? Esta no es una pregunta fácil de contestar. Sin embargo, en los siguientes encabezados veremos en una radiografía cómo es que luce la santidad. ¿Cómo es que luce la santidad en una persona cuando se ve? ¿Será que se puede ver? ¿Qué es lo que persigue una persona que busca la santidad? En primer lugar, la santidad es el hábito de ser de un mismo sentir con Dios. Es el hábito de coincidir con los criterios de Dios. Es el hábito de aborrecer lo que Él aborrece, amar lo que Dios ama, midiendo todo en este mundo según las normas de su palabra. Es decir, el hombre que más coincide con Dios en sus criterios es entonces el hombre que más se acerca a la santidad. El hombre santo es el que se esfuerza por rechazar los pecados conocidos y guardar los mandamientos. ¿No dice las Escrituras en Romanos capítulo 7, versículo 21? Esto es lo que el hombre santo podría decir: según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. El hombre santo podría clamar con David en el Salmo 119, versículo 128: estimé rectos todos tus caminos, estimé rectos todos tus mandamientos, y sobre todas las cosas aborrecí el camino de la mentira. El hombre santo se vería como el varón del Salmo 1 que no se sienta en silla de escarnecedores. Es un fuerte anhelo de cumplir la voluntad de Dios y un temor de desagradar a Dios más que desagradar al mundo. El hombre santo, mis hermanos, luchará para ser como nuestro Señor Jesucristo. No solo vivirá una vida de fe en Él y tomará la paz que el Señor ofrece y tomará la gracia que el Señor ofrece, sino que tomará la fortaleza diaria para conformarse a la imagen del Señor Jesucristo. Después de todo, Romanos 8, 29 nos dice que el propósito de Dios es que seamos hechos conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Hermanos, el hombre santo luchará para ser como nuestro Señor Jesucristo. El hombre santo sabe que no solo ha sido llamado a ser salvo, escúcheme bien, Cristo te ha llamado a que lo sigas también, a que sigas sus pisadas. Es fácil perderse entre estas cosas, en recibir la salvación que Dios ofrece y no realmente seguir las pisadas de Cristo. Un hombre santo no se complacerá a sí mismo. Andará en amor como Cristo nos amó. Será modesto y humilde como Cristo se humilló a sí mismo. Él recordará en sus pensamientos lo que Cristo hizo para imitarlo. Recordará que Cristo fue un testigo fiel de la verdad. Que Cristo no vino a hacer su propia voluntad. Que su comida y su bebida fue la voluntad del Padre. Que se negó continuamente a sí mismo para servir a otros. Que era humilde, paciente ante los insultos inmerecidos. Que estaba lleno de amor y compasión por los pecadores, que iba por todas partes haciendo el bien, que estaba separado para Dios, que se mantenía en oración. Estas son las cosas que un hombre santo tratará de recordar. Hermanos, yo creo que estamos confundidos entre el hecho de recibir todas las cosas que Dios nos ha dado en Cristo y olvidar el hecho de que el mismo Cristo que nos ha llamado, que nos ha salvado, nos ha llamado a seguirlo en este mundo. Nos dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, que el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Nos dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, que Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Feliz es aquel hombre que ha aprendido a Cristo como su todo. No solo a recibir lo que Cristo le ha dado, sino a aceptar el llamado que Cristo le ha hecho. El hombre santo entonces procurará la humildad y la longanimidad, mansedumbre, paciencia, bondad, el control de su lengua. Soportará mucho, sobrellevará mucho, será lento en hablar de sus derechos. Hermanos, yo sé que
que nosotros nos fascina más la santidad que tiene que ver con no tomar cerveza y no ir a ciertos lugares. Pero la profundidad de la radiografía de la santidad también es la capacidad de sufrir por el reino de Dios. Es armarse de paciencia, mansedumbre, bondad, control de las palabras. Es soportar la afrenta por causa del reino de Dios. Bien hizo David. En 2 de Samuel 16:7, recuerda cuando él estaba saliendo de Jerusalén perseguido por su hijo Absalón, y salió el profeta Simei para maldecirlo. Los hombres que estaban alrededor de David le dijeron: David, ¿qué quieres, que lo matemos enseguida? Y David bajó la cabeza y dijo: no, quizá Jehová lo ha enviado, ¿verdad? Él soportó la afrenta y dijo: quizá Jehová lo ha enviado a maldecirme. David reconoce que es posible que la afrenta que él está recibiendo sea consecuencia de sus propias acciones. ¿No es lo que hizo Moisés en Números capítulo 12? Cuando Aarón y María murmuraron de él y el juicio de Dios venía contra María. ¿Qué es lo que hizo Moisés en esa ocasión? Oró para que el juicio de Dios no cayera sobre María. Esto también, mis hermanos, es la santidad. Es más fácil la santidad de las sandalias y de los ornamentos. Es más fácil la santidad de la pompa y la del birrete que la santidad de la humildad. El hombre santo procurará dominio propio y autonegación. Él trabajará por mortificar los deseos de su cuerpo, crucificar su carne, dominar sus pasiones, restringir sus inclinaciones, por si alguna vez ésta se desatara. Lejos del hombre santo sentir que él flota por encima del resto de los hombres. No. Él sabe que su corazón es como paja y que debe mantener su corazón lejos del fuego para que no arda. Mis hermanos, ¿qué palabras fueron aquellas que les dijo el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 21 a sus discípulos? Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Hermanos, estas palabras no eran para los incrédulos, eran para el círculo cerrado del Señor Jesucristo. La tentación de que se envanecieran por la glotonería y los afanes de la vida. ¿No dijo el apóstol Pablo: golpeo mi propio cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado? No está hablando de latigar su propio cuerpo. Está diciendo de poner a raya sus propias pasiones. El hombre santo, mis hermanos, reconoce que necesita estar lejos de las chispas de la tentación. Mis hermanos, ¿quién se atreverá a hablar aquí entre nosotros de fortaleza habiendo visto al rey David caer? ¿Quién se atreverá entre nosotros a hablar de pureza y de fortaleza habiendo visto a Sansón caer, a Pedro descender a la negación del Señor Jesucristo, además el discípulo de Pablo irse al mundo? ¿Quién, mis hermanos, de entre nosotros se atreverá a sentirse puro de corazón para descuidarse? El hombre santo procurará practicar la caridad y la bondad fraternal. Él se esforzará por observar la regla de oro. Haced a los otros hombres lo que queréis que los otros hombres hagan con vosotros. Es más fácil aprenderse la confesión de fe de Westminster de memoria que poder vivir en el espíritu de este pasaje de Mateo capítulo 7 versículo 12. Haced con los hombres lo que queréis que los hombres hagan con vosotros. Él estará lleno de cariño por sus hermanos, por las propiedades de sus hermanos, por sus sentimientos, por sus almas. El que ama al prójimo, dice Pablo, entonces ha cumplido la ley. Es más fácil recitar la ley que amar al prójimo para cumplir la ley. Él aborrecerá la mentira sobre sus hermanos, la calumnia sobre sus hermanos, la murmuración sobre sus hermanos, la deshonestidad sobre sus hermanos y el trato injusto. Ahí, mis hermanos, qué palabras de condenación son las de Corintios 13 que nosotros citamos, ¿verdad? A veces con alegría. Qué palabras son estas que dicen que los que no tienen amor por su prójimo, ¿verdad?, son solo como un metal que resuena o un símbolo que retiñe. Que de qué le sirve a un hombre mover los montes de un lugar a otro, ¿verdad?, si no tiene amor en su corazón. El hombre santo
Procurará practicar la misericordia y la benevolencia a los demás. Es decir, él no solo está conforme con no hacer daño a sus hermanos, sino que él procurará el bien de sus hermanos. Él amará a sus hermanos procurando su bien. ¿No dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios 12:15? Yo con el mayor placer gastaré lo mío y me gastaré a mí mismo, aunque amando más sea amado yo menos. ¿No dijo el Señor Jesucristo que él había venido no para ser servido, sino para servir a los demás? Esta pureza de corazón que busca el hombre santo se deja ver en estas cosas. Hermanos, son pocos los cristianos que alguna vez están demasiado en guardia o son cautelosos con relación a este punto. Cuando ves a alguien que está buscando la pureza de corazón, lo primero que le dice es ser legalista. Estás demasiado radical. O sea, está demasiado radical un hombre que no quiere acercarse a las tentaciones que harían arder su corazón. Eso es ser demasiado radical. Eso no sería el estado normal de todos nosotros que hemos recibido la gracia de Dios para crecer en ella. Esa sería la resolución apenas consecuente de todos aquellos que han experimentado la salvación que es en Cristo. Hermanos, el hombre santo procurará tener temor de Dios. No el temor de un esclavo que teme el castigo. Me refiero al temor de un niño que anhela vivir y comportarse como si siempre estuviera delante de su padre. No hay sabiduría sin temor de Dios. Los hombres que reclaman sabiduría entre las naciones que no tienen temor de Dios, no hay sabiduría sin temor de Dios. Cuando Nehemías, después de todas sus persecuciones, fue nombrado como gobernador, era legítimo para él poder cobrar impuestos al pueblo, pero ¿sabes qué dice el texto en el capítulo 5, versículo 15 de Nehemías? Pero yo no lo hice así. La razón que Nehemías da para no oprimir a los hombres es esta: yo no lo hice así por causa del temor de Dios. Hermanos, necesitamos una generación que tema a Dios más que a los hombres. Alguien que prefiera perder un par de amistades con tal de no desagradar a Dios. Eso no sería ser demasiado radical. Eso sería apenas ser consecuentes con el llamado que el Señor Jesucristo nos ha hecho. El hombre santo procurará la humildad. La profundidad de la santidad no es solo profesión externa, mis hermanos. Cubrir lo externo es lo más fácil. Pero el poder de esta santidad reside en la humildad. El hombre santo anhelará modestamente estimar a los otros hombres mejores que él. El hombre santo verá más maldad en su propio corazón que en el de cualquier otro hombre en el mundo. Los que son propensos a percibir la maldad de otros más rápido que su propia maldad no se acercan a la santidad. Él comprenderá los sentimientos de Abraham cuando dijo: soy polvo y cenizas. Los de Jacob cuando dijo: soy menos que el más pequeño de todas tus misericordias. Él comprenderá las palabras de Job cuando dijo: yo soy vil, y las de Pablo cuando dijo: soy el primero de los pecadores. El santo William Bradford, que luego sería un mártir de Cristo, a veces terminaba sus cartas saludando de la siguiente manera: atentamente, el más miserable pecador, John Bradford. Las últimas palabras del buen anciano Grisham en su lecho de muerte fueron las siguientes: he aquí va un siervo inútil. Esto no son confesiones para lucir bien delante de los hombres, no. La santidad lleva a los hombres a considerar su estado delante de Dios. El hombre santo procurará una mentalidad espiritual. Él se esforzará por consagrar sus afectos a las cosas de arriba. ¿No dicen las Escrituras que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra? ¿No dijo el propio Señor Jesucristo? Yo no sé hasta cuándo no vamos a interpretar estos versículos cuando Él dice: no hagáis tesoros en la tierra, donde los ladrones minan y hurtan, donde corrompe la orina las cosas, ¿verdad? El hollín ensucia las cosas.
Hermanos míos, ¿hasta cuándo estos versículos significarán otra cosa misteriosa que lo que significan? No hagáis tesoros en la tierra. Haceos tesoros en el cielo, mis hermanos. Su meta será vivir como aquel cuyo tesoro está en el cielo. Imagina de una vez por todas cómo vive un hombre cuyas cosas más valiosas residen en el cielo de Dios. Él pasará por este mundo como un extraño y peregrino rumbo a su hogar. Pero nuestro estilo de vida es todo lo opuesto. El 90% de nuestro tiempo está siendo usado para hacer más tesoros en la tierra. Él compartirá el sentimiento de David cuando dijo: mi porción es Jehová, en el Salmo 63. Cuando dijo: mi alma está apegada a ti. O cuando digo: de la tierra nada deseo. Hermanos míos, así luce una radiografía de la santidad en una persona. Yo no estoy diciendo de ninguna manera que la santidad impide la presencia del pecado que ya mora en el hombre. No, lejos esté yo de eso. De hecho, la desgracia más grande del hombre santo es el mal que está en él. Él quiere despojarse a toda costa todavía del mal que está en él. Es su desgracia la que le hace exclamar junto con Romanos 7: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La madurez de la santidad no es instantánea. Sé que algunos están en su etapa inicial, pero otros siguen en la etapa infantil, debiendo haber madurado. La santificación es una obra progresiva, como hemos dicho. El más santo de los hombres tiene imperfecciones y defectos cuando es pesado en la balanza de la santidad divina. Su vida es una batalla continua contra el pecado. A veces no vemos al hombre santo solo vencedor, a veces lo vemos vencido, eso es cierto. La carne contra el espíritu contra la carne, para que no hagáis lo que quisierais. Gálatas 5:17. Aún así, mis hermanos, aún así, estoy seguro que este bosquejo esbozado de cómo luce la santidad es auténtico según las Escrituras. Lo que quiero decir es que la santidad no es algo etéreo, es una realidad. Es una realidad en el hombre que puede verse, conocerse. A veces hablamos de la santidad solo como el estatus místico de la santidad que Cristo nos ha logrado. No, esta es una realidad que también puede conocerse, señalarse. Esto es percibido por los que lo rodean. Si es luz, se ve. Si es sal, tiene sabor a sal. Es un perfume preciado que si existe no se puede esconder. ¿Por qué necesitamos meditar en estas cosas? ¿Por qué son importantes? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Yo puedo ver sus rostros, cómo responden con los textos bíblicos contra el texto que estoy citando. Mientras digo que sin santidad nadie verá al Señor, ustedes recurren a la doctrina de la seguridad de la salvación, y eso es cierto. Pero no aceptan el hecho de que el Señor que ofreció la seguridad de la salvación es el mismo Señor que les llamó a ser santos. Que el propósito de la elección incondicional es en santificación y que sean conformados a la imagen del Hijo de Dios. ¿Estoy acaso diciendo que la santidad puede salvarnos? ¿Que puede quitar el pecado y cubrir las iniquidades y ofrecer satisfacción por nuestras transgresiones para pagar la deuda con Dios? No. De ninguna manera. Quiera Dios que yo nunca diga eso. Isaías capítulo 64 nos dice claramente que nuestras obras de justicia son trapos de inmundicia delante de Dios. El ropaje blanco que Jesús ofrece y que viste la fe es nuestra única justicia. El nombre de Cristo nuestra única confianza. El libro de la vida del Cordero nuestro único derecho al cielo. Aún con toda nuestra santidad seguimos siendo pecadores. Nuestras mejores ropas están manchadas de imperfecciones.
Sabemos que la Escritura dice que es por gracia que somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, sino por obras para que nadie se gloríe. Pero entonces, ¿por qué si es así es tan importante este tema? Porque el Señor dice que sin santidad nadie le verá. Es la voz de Dios en las Escrituras quien lo ordena. Y no es un asunto solo del Antiguo Testamento. ¿No dijo el Señor en Mateo capítulo 5, versículo 20? Que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿No dijo en el capítulo 5, versículo 48, sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto? ¿No dijo Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, que la voluntad de Dios es vuestra santificación? ¿No dice Pedro en su primera carta en el capítulo 1, versículo 15 y 16, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo? Hermanos míos, esto no es ni casual, ni esporádico, ni a la elección de nosotros. El Señor que nos ha salvado para siempre ordena que le sigamos y que vivamos para Él. ¿No es esto por lo que Cristo vino al mundo? Segunda de Corintios 5:15, por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿No es Él quien nos ha llamado a vivir para Él, puesto que en su muerte nosotros tenemos vida y en su resurrección esperanza? ¿A quién seguiremos en este mundo sino a sus pisadas, mis hermanos? ¿Qué mérito podremos lograr en este mundo que llene el vacío de nuestras almas, excepto el amor de Dios que realmente nos llena? Algunos de ustedes lo han experimentado. Han escalado en las metas de sus sueños. Y una vez llegan al escalón deseado, una vez que pasan algunos meses, se siente tan vacío y anhelante como el escalón anterior. Y suben al escalón siguiente, ¿verdad? Y en el escalón siguiente, unos meses después, se siente tan vacío y tan necesitado como en el escalón anterior. Estamos hechos para Él. Le pertenecemos a Él. Y Él nos ha llamado a vivir para Él. Estas cosas importan, porque es la prueba de que amamos sinceramente al Señor Jesucristo. Estas no son mis palabras. En Juan capítulo 14, versículo 15, el Señor Jesucristo dijo, no es una invención personal, no es un capricho del consistorio de la iglesia. Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. La prueba de que le amamos, dijo Él, ¿cuál es? Que guarden mis mandamientos. ¿No dijo Él mismo en el versículo 21 ahí? El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, yo le amaré y me manifestaré a Él. En el versículo 23 vuelve a repetirlo, respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará. En el capítulo 15, ahí seguido en el versículo 14, otra vez lo repite. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Cómo le diremos al mundo que somos amigos de Jesús? Oh, yo tengo una relación con Jesús. Jesús es mi amigo. Y Juan capítulo 15, versículo 14 resuena entre las paredes diciendo, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo os mando. ¿Cuántos de ustedes han caído de este compañerismo que tenían con Jesús? Jesús era tus pensamientos, Él era tu deleite. Por las mañanas despertabas, querías pasar tiempo con tu amigo, ¿verdad? Querías pasar tiempo con tu amigo, hablar de tu amigo. Si Él te decía que te alejaras de algo, solo bastaba tener ese sentir de que Él no quería eso para tú caminar en otra dirección. Pero has caído de tu comunión con el Señor Jesús. Los afanes de este mundo han ahogado esa comunión que tú tenías con Él. Pero Él ha dicho que si me amáis, entonces guardad mis mandamientos. El alma del hombre que puede pensar en todo lo que Jesús sufrió y aún así aferrarse a sus pecados por los cuales Jesús sufrió, está enferma
Escuche eso. La enfermedad de nuestra alma es esta: que sabiendo que Jesús sufrió por esos pecados, nosotros corremos hacia esos pecados y nos decimos a nosotros mismos que estamos más o menos bien. Fue el pecado el que entretejió la corona de espinas, mis hermanos. Fue el pecado el que traspasó las manos y los pies, el que hirió su costado. Fue el pecado que lo llevó a Getsemaní, al Calvario, a la cruz, al sepulcro. Qué fríos deberían estar nuestros corazones cuando corremos hacia el pecado y no nos esforzamos para librarnos de él. ¿No dicen las Escrituras que mejor es entrar tuerto y manco al cielo de Dios que no entrar? ¿No dice que si te es ocasión de caer un asunto, que mejor lo cortes de tu vida? Tenemos que ser santos, porque esta es la evidencia de que le amamos a Él. Es importante esto, porque es la mejor manera también de hacerle bien a otros. No podemos vivir solo para nosotros mismos en este mundo. Ay, yo sí puedo vivir solo para mí. No te llames cristiano a ti mismo. Ser cristiano es eso, es no vivir solo para mí. Nuestra vida está siempre haciéndole bien o mal a los que nos observan. Nuestra vida es un sermón silencioso que los hombres pueden leer. De hecho, es triste cuando somos un sermón del diablo en vez de un sermón de Dios para los otros. Hermanos míos, todos con tristeza en el corazón tenemos que decir que en ocasiones hemos sido el sermón equivocado para otras personas. Y aún así nos erguimos para condenar a otros. Un vivir santo es también una predicación para los que nos rodean. ¿No le dicen las Escrituras a la mujer que vive con un hombre incrédulo? Compórtate. ¿Quién sabe si por tu conducta harás salvo a tu marido? La esperanza de Pablo es que su estilo de vida sea un sermón ambulante para su marido sobre la gracia de Cristo. Hermanos, dice aquí el autor, cito, creo que los cristianos inconstantes hacen mucho más daño de lo que imaginamos. Están entre los mejores aliados de Satanás. Echan por tierra con sus vidas lo que otros edifican con sus palabras. Los cristianos inconstantes son como poner ruedas cuadradas a un carruaje. Hacen difícil que el carruaje del evangelio se deslice con ruedas cuadradas. Ellos proveen al mundo razones para no venir al evangelio. Nosotros sabemos que ya el mundo aborrece a Dios, ¿verdad? Pero si encuentran razones en nosotros para seguir aborreciendo a Dios, ¿no somos también culpables? Y él cita aquí el ejemplo de un comerciante que dice, no veo la necesidad de la religión. Porque muchos de mis clientes los veo hablando del evangelio, de la fe, de la elección, las promesas divinas. Pero esas mismas personas no tienen reparo en estafarme cada vez que tienen la oportunidad. Entonces, si ellos que hablan de estas cosas hacen estas cosas, no veo provecho en la fe cristiana. Por supuesto que este hombre es responsable de venir al Señor. Pero también es cierto que cuando nos convertimos en el sermón equivocado, echamos más tierra sobre los que ya están enterrados en sus delitos y pecados. Hermanos míos, es claro el texto. Y significa lo que significa. Sin santidad, nadie verá al Señor. Y entre algunas aplicaciones prácticas, tengo que volver a preguntar, ¿es usted santo? Le ruego que escuche la pregunta. No estoy preguntándole si asiste regularmente a alguna iglesia, si ha sido bautizado, si a veces viene a la cena del Señor o si se denomina cristiano. Le pregunto, habiendo escuchado la radiografía, ¿es usted santo? No le pregunto si usted aprueba la santidad en otros, si a veces le gusta leer libros cristianos y hablar de cosas santas. No. Le pregunto si usted es santo. Se lo pregunto directamente porque el texto dice, seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ay, qué palabras tan escrutadoras e inquietantes son estas, mis hermanos.
Segunda pregunta. ¿Crees que sientes la importancia de la santidad como deberías? No es mi intención hacer un ídolo de la santidad. Yo no quiero destronar a Cristo y poner la santidad en su lugar. Pero tengo que decir que desearía que la santificación ocupara más de los pensamientos de lo que parece hacerlo en la actualidad. El gran teólogo John Owen dijo las siguientes palabras. Hay gente cuya religión parece consistir en solo andar quejándose todo el tiempo de sus propias corrupciones y diciéndole a los otros que nada pueden hacer al respecto. Déjeme y traduzco esto. Hay gente cuyos versículos favoritos son miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sus versículos favoritos son nada puedo hacer sino con Cristo. Sus versículos favoritos son todos aquellos versículos que indican que mientras estemos en la vida lucharemos contra el pecado. Pero déjame decirte algo. Fue Pablo quien dijo miserable de mí, ¿verdad? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero también espero que puedas decir con Pablo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. No solo deseo que luches con Pablo en Romanos 7, sino que te aferres a Pablo cuando dijo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre para no ser descalificado. Y si alguno de ustedes pregunta, ¿y quién es usted, Pastor Luis, que viene aquí los domingos a hablarnos de esta manera? En primer lugar, no soy mejor que ninguno de ustedes. Yo contestaría, solo soy una pobre criatura. Pero no es cierto que necesitamos una norma superior de santidad personal en este tiempo, mis hermanos. ¿Dónde está nuestra paciencia? ¿Dónde está nuestro celo? ¿Dónde está nuestro amor? Nuestras obras. ¿Dónde está el poder de la fe cristiana? ¿Dónde está el tono inconfundible que solía distinguir a los santos del pasado y que trastornaba al mundo? Nuestro vino se ha mezclado con agua y nuestra sal tiene muy poco sabor. Todos estamos como medio dormidos, la noche ha pasado y ya viene la mañana. Mis hermanos, despertemos y dejemos de dormir. Abramos nuestros ojos y, como dice Hebreos 12, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 2 Corintios 7:1. Ya sé que ustedes saben todas estas cosas. Yo sé, pero para mí no es molesto volver a enseñaros las mismas cosas. Desearía que no solo las supiéramos, sino que pudiéramos vivir en ellas. Yo quisiera ver a una generación de hombres que quieren seguir a Cristo, mi hermano. Que en verdad quieren seguir al Señor Jesucristo, sus pisadas. Pase lo que pase. ¿Se imagina cómo se sintieron aquellos hombres a los que Jesús le dijo? Déjame que entierre a mi padre, a tu padre. Deja que los muertos entierren a los muertos y tú ven conmigo. ¿Se imagina semejante desafío al hombre que quería seguir a Jesús y Jesús le dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido y el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza? ¿Qué tal? ¿Qué tal si el Señor Jesús te llamara a ser pobre? No diga semejante cosa, pastor. ¿Qué tal si el desafío para ti personal fuera esa? Escoger un estilo de vida sencillo para poder dedicarte a la predicación del evangelio. ¿Qué tal? No, Dios me libre de semejantes cosas. ¿Qué tal si fuera a ti a quien se le dijo como al joven rico? Todas estas cosas las he hecho desde mi juventud. Bueno, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Qué significa eso? Significa lo que significa. Lo llamó a ser pobre y a ser salvo. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Eso no era una parábola para probarlo. Significa lo que significa. El Señor que nos ha salvado, como me decía un hermano en estos días, ¿quién se va a poner por Cristo, pastor? ¿Dónde están los hombres que se pondrán por Cristo? Él te ha dicho, sígueme. Yo te he salvado.
sígueme. Él le dijo a Pedro, sígueme, yo te haré pescador de hombres. Una palabra de consejo para los que anhelan ser santos. ¿Quiere usted ser santo? Ya voy a terminar, no se preocupe. ¿Quiere usted ser santo? Tiene que comenzar con Cristo. Usted no hará nada y no progresará nada hasta que sienta su pecado y su debilidad y acuda a Él. Él es la raíz y el comienzo de toda santidad. El camino para ser santo es venir a Él por fe y estar unido a Él. Cristo no es solo la sabiduría de su pueblo, sino su santificación. Algunas veces los hombres quieren trazar y alcanzar la santidad por sí mismos y el resultado es lastimoso. Es como levantar muros de arena en una guerra. Corren en vano, trabajan en vano, pero se va desapareciendo su fuerza como el agua en una vasija agujereada. Hermanos, no hay un solo ladrillo ni una roca para edificar la obra de nuestra santificación hasta que acudimos a Cristo. La santidad es un don de Cristo para su pueblo creyente. La santidad es la obra que lleva a cabo en sus corazones por el Espíritu que Él coloca en ellos. La santidad viene no de la sangre de los padres, no se la pueden pasar a sus hijos. Tampoco de la voluntad de carne, el hombre por sí mismo no la produce. Tampoco de la voluntad de los pastores no pueden impartirla en el bautismo. La santidad procede de Cristo. Es el resultado de la unión vital con Él, es el fruto de ser una rama viviente en la vid verdadera. Acude entonces a Cristo y di, Señor, no solo sálvame del pecado y de su poder, sino que dame tu espíritu para ser santo. Cristo es el médico a quien tienes que acudir cada día. Si estuvieras enfermo, irías al doctor. ¿Cuántas veces has visitado la farmacia en estos días de epidemia? ¿Cierto? Muchas. Es apenas lógico que como estás quebrantado de tu salud física, tomas las medicinas que necesitas para tu salud física. Algunos tomaron tratamientos especiales, pagaron medicinas especiales. No quiero la genérica. No me des la genérica. ¿Cuál es la más cara que hay? Dame la más cara. Porque tú quieres una salud original para ti, ¿verdad? Tremendo, hermano, que el médico está a la puerta esperándote por las mañanas si no acudes a él cada día, ¿verdad? Y aún así quieres tener sanidad en tu corazón y en tu alma. Él es el maná que debes comer cada día. Él es la roca de la cual debes beber cada día. Su brazo es el brazo en el que tienes que apoyarte cada día para salir al desierto de este mundo. Con razón Pablo pudo decir, todo lo puedo en Cristo. Solo en Cristo, ¿verdad? He aprendido a vivir cualquiera que sea mi situación, ¿verdad? Pero yo solo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. También dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, no vivo en la fe del Hijo de Dios. Hermanos, vayamos y hagamos lo mismo. Dios quiera que los que me escuchan conozcan estas cosas por experiencia y no solo por haberlas vivido, por haberlas oído. Que todos sintamos la importancia de la santidad mucho más de lo que hemos sentido hasta ahora. Que nuestros años venideros sean años santos. Si todavía estás escuchándome, no pienses que estás sin esperanza. Si todavía estás escuchándome, la mano de Dios te trajo. No es que has sido demasiado lejos de donde no puedes regresar, no, escúchame. Escúchame, no es que has sido demasiado lejos de donde no puedes regresar, no. Si todavía puedes oír mi voz, es que estás a tiempo de regresar para que tus años venideros sean años santos y de reposo para tu alma. Si lo son, serán años felices. Tú lo sabes, tú lo sabes. Si vivimos, vivimos para el Señor. Y si morimos, para el Señor morimos. Si viene por nosotros, hermanos, que nos encuentre en paz. Señor, te damos gracias
por tus palabras, Padre. Oh, Padre. Quien diera, Señor, que tu Espíritu descendiera sobre nosotros en esta mañana, Señor, y destruyera las obras de Satanás, Señor, en medio de tu pueblo, sus planes, sus designios. Que tu Espíritu Santo, Señor, limpiara, Señor, nuestros corazones con tu palabra, Señor. Oh, Padre Rey, Padre Rey, Padre Rey, Señor. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna, médico de nuestras almas? Estamos enfermos, estamos enfermos. Sánanos, sánanos, médico, hermano mío, a menos que tú no necesites sanidad, clama conmigo. Médico de nuestras almas, sánanos. Sánanos, doctor Jesús, sánanos. En la profundidad de nuestro ser, sánanos para no correr detrás de nuestros ídolos. Que tu palabra corra entre nosotros y que tu gran nombre sea honrado, Señor. Oramos con la oración de nuestra liturgia, hermanos. Danos conforme a las riquezas de tu gloria, Señor Jesús, el ser fortalecidos con poder en nuestro hombre interior por medio de tu Espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones y podamos crecer en la comprensión de tu gran amor, y fortalécenos en el poder de tu fuerza. Líbranos de las tentaciones y de todo mal, para que podamos resistir el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes.